conforme a lo siguiente. Vamos a ver. Repetimos, la estimación de los ingresos. La estimación de los ingresos se realiza conforme a lo siguiente. A. Proyección y registro de los ingresos a ser percibidos por las entidades. Dice, los pliegos presupuestarios, de conformidad con el numeral 24.4 del artículo 24 del decreto legislativo 1440, registran la estimación de su recaudación de ingresos, teniendo en cuenta los recursos que son efectivamente recaudados para la fuente de financiamiento FF, distintas a la de los recursos ordinarios, RO. ¿Cierto? Teniendo en cuenta los recursos que son efectivamente recaudados para la fuente de financiamiento, distintas a la de los recursos ordinarios. La información registrada en esta etapa constituye una base referencial para determinar la asignación presupuestal multianual de la fuente de financiamiento, distintas a la de los recursos ordinarios. La estimación de ingresos, así como la base legal que autoriza la recaudación de dichas partidas de ingresos, deben de ser registradas por los pliegos presupuestarios, repito. La estimación de ingresos, así como la base legal que autoriza la recaudación de dichas partidas de ingresos, deben de ser registradas por los pliegos presupuestarios del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, en el módulo de programación multianual. Etapa de estimación de ingresos de acuerdo a los plazos comunicados por la Dirección General de Presupuesto Público. El registro de la estimación de los ingresos de los pliegos presupuestarios debe de realizarse para el periodo correspondiente a la programación multianual presupuestaria, además de incluir la proyección del año en curso. Para tal efecto, las deficiencias en la estimación no generan ninguna compensación con cargo a las fuentes de financiamiento recursos ordinarios. PMP, sabemos que es la programación multianual presupuestaria. De acuerdo con la naturaleza del ingreso, se debe registrar en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos, la información descrita en la tabla 1. Vamos a ver la tabla 1 precisamente. ¿En qué consiste? Tabla 1. Detalle de los recursos a registrar en el módulo de programación multianual. Etapa de estimación de ingresos por parte de los presupuestarios. ¿No? Entonces, en esta tabla 1 se describe la etapa, el detalle de la estimación de los recursos a registrar, ¿no? Y acá tenemos dividida esta tabla por fuente, por rubro, por tipo de ingreso, flujo, saldo de balance. Por fuente tenemos recursos directamente recaudados. Rubro, recursos directamente recaudados. Tipo de ingreso, flujo, se registra en el módulo, ¿no? El módulo de programación multianual. Saldo de balance. ¿Qué son los saldos de balance? Son los saldos que se arrastran del año pasado, del año precedente. Luego, fuente, recursos por operaciones oficiales de crédito. Bueno, mejor dicho, son recursos cuya fuente son los préstamos. Préstamos internacionales o préstamos en el mercado bursátil. Financiamiento en el mercado bursátil. Rubro, recursos por operaciones oficiales de crédito. Tipo de ingreso, se registra en el módulo de programación multianual. Luego, donaciones y transferencias. Donaciones y transferencias, ¿qué significa? Son donaciones y transferencias de gobiernos extranjeros o ONGs internacionales que donan
recursos monetarios, pero también donan en especies. Pueden regalar, por ejemplo, obsequiar a un hospital carros de emergencia, ambulancia, ¿no? Entonces, esos jóvenes. Igual se registra en el módulo. Luego, fuente, recursos determinados. En el rubro dice donaciones y transferencias también. Donaciones y transferencias. Se registra en el módulo también. No, perdón. Contribuciones a fondos. Se registra en el módulo. ¿Cuáles son esas contribuciones a fondos? Son los fondos de pensión, fondos de salud, etc. ¿O cuáles son los otros recursos determinados? El fondo de compensación municipal, el FONCOMún. No se registra, dice, pero se registra en el módulo. El impuesto municipal se registra en el módulo. Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. 4, no se registra, dice, pero se registra en el módulo. Veamos en la parte al costado, que dice, 1, se entiende como flujo flujo a los flujos financieros que ingresan a los pliegos por conceptos distintos a los del saldo de balance, que normalmente son tributos recaudados, tributos recaudados. Ese flujo financiero principalmente son recursos recaudados. 2, conforme al artículo 50 del decreto legislativo 1440, los recursos financieros distintos a la fuente de financiamiento, recursos ordinarios que no se hayan utilizado el 31 de diciembre del año fiscal constituyen saldo de balance y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía. Repetimos, conforme al artículo 50 del decreto legislativo, tanto los recursos financieros distintos a la fuente de financiamiento, recursos ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año fiscal constituyen saldo de balance. Claro, lo que no hayan utilizado al año fiscal precedente, ¿cierto? Si pongamos que estamos en el año 2025 y no se gastó todo el año 2024, entonces eso pasa a ser el saldo del balance del presupuesto del año 2025. 3. Bueno, acá está la explicación de otra parte, ¿no? Fíjese, está babeando, ¿no? ¿Qué quiere decir flujo? En realidad, flujo. Se entiende flujo a los flujos financieros que ingresan a los pliegos por conceptos distintos a los saldos de balance. Y lo que hemos dicho, ¿no? Son las recaudaciones por impuestos, los recursos ordinarios. Número 2, acá está con su número, saldo de balance, es lo que se arrastra del año fiscal pasado. Sí ha habido saldo de balance, ¿no es cierto? 3, acá está, se registra en el módulo los registros de créditos externos e internos concertados y por concertar. Entonces se registra en el módulo los registros de créditos externos e internos concertados y por concertar. 4, que está acá, no se registra, dice, ¿no? No se registran los recursos correspondientes a las transferencias de recursos por participaciones de recursos determinados, los cuales corresponden a las siguientes específicas detalladas: canon minero, canon hidroenergético, canon gasífero, canon pesquero, canon forestal, canon petrolero, sobre canon petrolero, regalías mineras, regalías FOCAM, regalías de la actividad minera, renta de aduanas, participación por eliminación de exoneraciones, FONCOR y Fondo de Compensación Municipal.
Dichos recursos son estimados por parte del MEF, lo cual se detalla en el literal 2 del inciso D del numeral 8.4 del presente artículo. Listo, entonces, jóvenes, están explicados cada uno de esos flujos, balances, módulos y la parte que no se registra. Estimación de los ingresos. Seguimos con la estimación de los ingresos. ¿Ah? Estamos acá. Es un poco amplio eso. ¿Ah? Ya. Dice, proyección y registro de los ingresos a ser percibidos por las entidades. De acuerdo a la información señalada en la tabla 1, en esa tabla que acabamos de ver, los pliegos presupuestarios deberán de realizar proyecciones conforme a lo siguiente. 1. Saldo de balance. En relación con los saldos de balance de las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados, RDR, recursos por operaciones oficiales de crédito, mejor dicho, por créditos, donaciones y transferencias y recursos terminados, los pliegos deben estimarse para el año 1 de la programación multianual presupuestaria, en base a su capacidad de ejecución de gastos y de recaudación de ingresos del año fiscal en curso, según la siguiente fórmula. Bueno, dan esa fórmula para calcular el saldo de balance. Más 1. Saldo de balance más 1 es igual a la proyección de ingresos T menos la proyección del devengado T. ¿Qué cosa es la proyección del devengado T? Es la proyección de pagos que tiene que hacerse, porque devengados lleva el concepto de pagos pendientes, ¿no es cierto? Ya, ¿dónde T? Ahí explican qué es T, el año actual. Las proyecciones de ingresos y gastos devengado son al cierre del año y los saldos de balance se estiman para todos los rubros de las citadas fuentes de financiamiento. Para el año 2 y 3 de la programación multianual presupuestaria se aplica la misma fórmula, siendo T el año 1 y 2 de la programación multianual presupuestaria respectivamente. No debe incluirse en el importe del saldo de balance el impuesto general a las ventas. Ojo, no debe incluirse en el importe del saldo de balance el impuesto general a las ventas, deducido del crédito fiscal, de corresponder las garantías monetarias recibidas, ni los ingresos por ejecución de carta fianza o penalidades que aún no se encuentren firmes ni consentidas a favor del pliego presupuestario. Repetimos, no debe incluirse en el importe del saldo de balanza el IGB deducido del crédito fiscal, de corresponder las garantías monetarias recibidas, ni los ingresos por ejecución de carta, fianza o penalidades que aún no se encuentren firmes ni consentidas a favor del pliego presupuestario. 2. Flujo de ingresos. En cuanto a las fuentes de financiamiento de los recursos directamente recaudados, que es el RDR, ¿no? Repetimos, en cuanto a las fuentes de financiamiento de los recursos directamente recaudados, los pliegos presupuestarios deben registrar información sobre los flujos de ingresos, tomando en cuenta los factores estacionales que pudieran incidir en su comportamiento, tales como información estadística de la captación, tendencia al incremento y a su disminución, cambios producidos en el marco legal, entre otros. Seguimos con la estimación de los ingresos, jóvenes.
Seguimos en el punto A. Igual, proyección de registro de los ingresos a ser percibidos por las entidades. Lo mismo, ¿no? De acuerdo a la información señalada de la tabla 1, los pliegos presupuestarios deberán de realizar proyecciones conforme a lo siguiente. Ok, jóvenes, sigamos entonces. Estimación de ingresos se realiza conforme a lo siguiente. Bajo el subtítulo de proyección y registro de los ingresos a ser percibidos por las entidades. Entonces, para el caso de los pliegos del gobierno nacional que se encuentran dentro del alcance del numeral 15.3 del artículo 15 del decreto legislativo número 1441 del Sistema Nacional de Tesorería, SNT, y las disposiciones que dicta el Decreto Supremo 043-022 o 2022 EP y sus modificatorias, no deben registrar información de conceptos en flujos de ingresos, de acuerdo a las implicancias de lo establecido en las citadas normas y las que se establezcan en el marco del Sistema Nacional de Tesorería. En el caso de los gobiernos regionales y locales, deberán tomar en consideración los compromisos fiscales del documento, compromiso de ajuste fiscal, CAF, de ser el caso. Un segundo, jóvenes. Ok. ¿Cuántos se han llegado a la fecha? Ya están 19, ya casi la mayoría, jóvenes. Bueno, entonces, vamos con el 2.2.2.2. Estamos aquí, ha comenzado acá. 1, saldo de balance. 2, flujo de ingreso. Estamos analizando el flujo de ingreso en sus diversas partes. Veamos 2.2. En la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, ROC, en la abreviatura, de los recursos por operaciones oficiales de crédito, mejor dicho, son la fuente de financiamiento que se obtiene mediante los créditos, ¿no es cierto? Endeudamiento. Los pliegos presupuestarios deben registrar la información de los desembolsos provenientes de las operaciones de endeudamiento externo e interno, concertadas y por concertar de corresponder. La programación de dichas operaciones para los años correspondientes a la programación multianual presupuestaria se efectúa conforme al contrato respectivo y al cronograma de desembolsos previsto por los pliegos presupuestarios en el marco de la normatividad vigente. 2.3. En la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias, como estamos viendo, estamos aplicando cada una de las partes de lo que significa la tabla 1 relativa al detalle de los recursos a registrar en el módulo de la programación multianual, ¿no? Primero son los recursos directamente recaudados, luego son los recursos por operaciones oficiales de crédito, luego las donaciones y transferencias, y luego las contribuciones a fondos, fondos de compensación municipal, que son parte, o los otros además, de los recursos determinados, ¿no es cierto? O que se resume, claro, en la fuente, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, que es lo mismo, donaciones y transferencias, y recursos determinados, que es el resumen de esas 4 partes que contiene esta fuente, a través de los rubros de contribuciones a fondos, fondos de compensación municipal, fondo común, impuesto municipal, luego canon y sobrecanon, regalía, renta de aduanas y participaciones. Entonces, estamos aquí en el punto 2.2 y ya hemos terminado de leer el 2.2.2.
que tiene que ver con los recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no? ROC, que estamos aquí. Acá. Ya. 2.3. En relación a las fuentes de financiamiento de donaciones y transferencias, que estamos aquí. Acá. En la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias, los pliegos presupuestarios deben registrar los flujos de los recursos provenientes de las donaciones y transferencias, de acuerdo con los compromisos, convenios suscritos con otros países, agencias oficiales, organismos internacionales u otras entidades no domiciliadas en el país, o las donaciones y o transferencias de carácter interno según corresponda. 2.4, que corresponde a este rubro de acá, recursos determinados. En cuanto a la fuente de financiamiento de recursos determinados, RD, debe registrar la información sobre los flujos de ingresos de los rubros contribuciones a fondos e impuestos municipales y de los recursos distintos a los señalados en el numeral 24,5 del artículo 24 del decreto legislativo 1440, según corresponda. Las estimaciones deben tener en cuenta los factores estacionales y normativos que pudieran incidir en la recaudación de los rubros mencionados. ¿Qué cosas son los factores estacionales? Es una palabra que se repite de manera recurrente. Los factores estacionales, jóvenes, son aquellos movimientos estadísticos, económicos, financieros, en función de un determinado periodo o etapa o estación, por ejemplo. Por ejemplo, en el mes de verano, en los meses de verano habrá mayor consumo de helados o de bebidas heladas, ¿no es cierto? Por eso que se dice que el consumo de los helados es estacional. ¿Por qué? Porque corresponde propiamente a una mayor demanda en una estación. En cambio, en invierno no es tanta la demanda por los helados. Igual, en este caso del presupuesto nacional hay gastos que se hacen más en determinados meses que en otros meses, ¿no? Ya por convención o por tradición. Por eso que nos dice que las estimaciones deben de tener en cuenta los factores estacionales y normativos, ¿no? ¿Y cuáles son los normativos? Todas las reglas, las normas que tenemos. Ok. Seguimos con la proyección y registro de los ingresos. Proyección y registro de los ingresos. La estimación de ingresos se realiza conforme a lo siguiente. A. Proyección y registro de los ingresos a ser percibidos por las entidades. Y B. Análisis del uso de los ingresos a ser percibidos. Veamos el primero. Proyección y registro de los ingresos a ser percibidos por las entidades, de acuerdo a la información señalada en la tabla 1, conforme a lo siguiente. Entonces, durante la etapa de estimación de ingresos, los pliegos presupuestarios deben realizar una estimación adecuada y precisa y evitar sobreestimaciones y o subestimaciones. Mejor dicho, no sobreestimar más de lo debido en relación al precio de un bien o de un servicio o de una obra, ¿no es cierto? Tampoco subestimar, ¿no? Ello debido a que dicha información será el marco referencial para determinar la APM, la asignación presupuestal multianual para fuentes de financiamiento distintas a la del RO. ¿Qué cosas son la RO? Los recursos ordinarios. Repito, durante la etapa de estimación de ingresos, los pliegos presupuestarios deben realizar una estimación adecuada y precisa, evitar sobreestimaciones o subestimaciones, ello debido a que dicha información será el marco referencial
para determinar la asignación presupuestal multianual para fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios, y que la incorporación de mayores ingresos, incluyendo los saldos de balance, durante la fase de ejecución presupuestal tendrá un límite máximo, el cual es aprobado por el MEP mediante decreto supremo a inicio de cada año fiscal, conforme a lo establecido en el numeral 52 del artículo 50 del decreto legislativo 1440. Los pliegos presupuestarios deben tener en cuenta los clasificadores económicos de ingresos vigentes. Sigamos, los pliegos presupuestarios no deben efectuar la estimación de ingresos y saldos de balance respecto de los ingresos financiados con recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, FONDES, en el marco de la ley tanto, que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, y sus modificaciones. Los pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales no deben efectuar la estimación de ingresos y saldos del balance de transferencias del Seguro Integral de Salud, SIS, ni del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logros Recaudados Sociales. Esto en razón de que estas estimaciones de ingresos y saldos de balance de transferencias del Seguro Integral de la Salud y el Fondo de Estímulo de Desempeño lo hace solo el gobierno central, nada más. Porque si lo hacen el gobierno nacional y gobierno... estoy confundiendo con gobiernos locales. Los pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales no deben efectuar la estimación de ingresos y saldos de balance de transferencia del Seguro Integral de Salud, ni del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales. Bueno, esta es una especificación que tiene que ver con el gobierno nacional. Pensé que era el gobierno local. B. Análisis del uso de los ingresos a ser percibidos. Los pliegos presupuestarios del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y sus respectivas unidades ejecutoras UE deben registrar en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos, de corresponder la información de las asignaciones específicas de los recursos estimados para el periodo de la programación multianual presupuestal, los cuales deben estar respaldados en una base legal, que será insumo para determinar la asignación presupuestal multianual por fuente de financiamiento, categoría de gasto y genérica de gasto. Especialmente los pliegos presupuestarios deben tomar en cuenta lo siguiente. Bueno. Listo. Tenemos acá proyección y registro de los ingresos. Seguimos, ¿no? Proyección y registro de los ingresos. Estamos A, B. Seguimos en B. Seguimos en B. ¿No? Proyección y registro de los ingresos y pasamos al punto I o 1. Listo. Análisis del uso de ingresos a ser percibidos. Base legal de los recursos directamente recaudados, RDR, y recursos determinados. En caso de recaudación de recursos determinados y recursos directamente recaudados, cuente con una base legal que determine un uso específico de los recursos. Esta deberá ser registrada en el módulo de la programación multianual, etapa estimación de ingresos. Asimismo, deberán registrar la categoría y genérica del gasto a las cuales se deben asignar dichos recursos conforme al uso establecido en la base legal. Punto 2. Convenios y o contratos ROC. Ya sabemos que ROC, recursos por operaciones oficiales de crédito. Repito, ¿qué cosa es ROC? Recursos por operaciones oficiales de crédito. Y donaciones y transferencias. En caso de la recaudación de donaciones y transferencias y ROC,
disponga de contratos y o convenios que sustenten un uso específico de los recursos, la denominación y número de las normas de corresponder deberán ser registrados en el módulo. Asimismo, deberán registrar la categoría y genérica del gasto a los cuales se debe asignar recursos dada la base legal. Cabe precisar que los ROC no pueden ser utilizados para cubrir gastos de carácter conforme a lo establecido en el 8 de la Constitución Política. Seguimos dentro de la proyección y registro de ingresos, el punto C, sustentación de la estimación de ingresos a ser percibidos por los pliegos presupuestarios. Los pliegos presupuestarios del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales deben asistir, mejor dicho, los responsables, ¿no?, de los pliegos, deben asistir a las reuniones de sustentación de su estimación de ingresos, registrada en el módulo de programación multianual. Etapa de estimación de ingresos. La Dirección General de Presupuesto Público informará el cronograma y los pliegos que deben asistir a dichas reuniones. A la reunión debe asistir el titular del pliego presupuestario o su representante, un representante del titular del sector, el jefe de la oficina del presupuesto del pliego presupuestario o el que haga sus veces, el jefe de la oficina de tesorería o el que haga sus veces, y el jefe de la oficina de contabilidad o el que haga sus veces, de considerarlo necesario. Entonces, esos funcionarios públicos son susceptibles de asistir a la sustentación de la estimación de los ingresos a ser percibidos por los pliegos presupuestarios de cada instancia del gobierno nacional, del gobierno regional y de los gobiernos locales. Jóvenes. Todavía tenemos teoría, un poco de teoría. Pesadita esta teoría, ¿eh? Jóvenes. Pesadita es, pero debemos de repasarla, pues. Ya. Pasamos a la proyección y registro de los ingresos. Seguimos, claro, en la línea. Estimación de ingresos se realiza conforme a lo siguiente. Que seguimos en la parte C, sustentación de la estimación de ingresos a ser percibido por los pliegos presupuestarios. Entonces, sigue. En las reuniones de sustentación por parte de los funcionarios públicos ante la Dirección General de Presupuesto, los pliegos presupuestarios deben sustentar el registro de las estimaciones de ingresos de acuerdo con lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios? 1. Fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados. 2. Fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, endeudamiento. 3. Fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. Y 4. Fuente de financiamiento con recursos determinados. Veamos uno por uno. 1.1 o I.1, sustentar la metodología utilizada para proyectar su recaudación, ¿no?, en cuanto a la fuente de financiamiento con recursos directamente recaudados, que en realidad son impuestos, ¿no? Sustentar la metodología utilizada para proyectar su recaudación, la cual debe tener consistencia con la data histórica de recaudación. La recaudación tributaria se refiere, ¿no? Y 2, sustentar la consistencia de la estimación de los saldos de balance. Estimar también los saldos de balance que se arrastran del año pasado, como dijimos. 1.3, informar el marco o la base legal aplicable que autoriza la recaudación de los ingresos o si existen cambios normativos al respecto. 2. Fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito. Los desembolsos percibidos y por percibir de las operaciones de endeudamiento, externas e internas, que el pliego presupuestario tiene concertados, y por concertar en el marco del programa anual de concertaciones, ¿sí?,
deberán ser consistentes con la información que maneja la Dirección General del Tesoro Público, DGTP. Asimismo, detallar las operaciones de endeudamiento que no requieren proceso de validación ante la DGTP de corresponder. Segundo. 3. Fuentes de financiamiento por donaciones y transferencias. 3.1. Detallar los convenios que determinan los usos específicos de los recursos. Detallar los convenios que determinan los usos específicos de los recursos, ¿no? Es decir, para qué se va a utilizar esos recursos prestados. Luego, sustentar la consistencia de la estimación de los saldos de balance que corresponde. También, claro, cotejar con los saldos de balance que quedan del año anterior. Cuarto, fuente de financiamiento a recursos determinados, que ya sabemos que tiene que ver con los fondos de pensión, seguridad social, ¿no es cierto?, aportes y otros, como está acá. Vamos a regresar para refrescar. Fondos de compensación, que son ingresos, ¿no es cierto? Impuesto municipal, que son ingresos, canon, sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Todos son ingresos, pero denominados recursos determinados y no son recursos directamente recaudados. Y como vemos, acá ya vemos la estructura ya general de lo que se compone las fuentes de financiamiento del Estado peruano, de todo el Estado peruano. ¿Dónde estábamos? Acá creo. Entonces, fuentes de financiamiento, recursos determinados. Cuarto 1, sustentar la metodología utilizada para estimar los flujos de los recursos. Cuarto 2, sustentar la consistencia de la estimación de los saldos de balance de corresponder. Cuarto 3, sustentar las transferencias y sus intereses generados, tales como aporte de empresas para la electrificación rural, Fondo Sierra Azul, Fondo para las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros según corresponda. Listo. Ya falta 2 nada más para concluir con esta lectura pesada, este análisis pesado. Jóvenes. Proyección y registro de los ingresos. Seguimos. Estimación de ingresos. La estimación de ingresos se realiza conforme a lo siguiente. D. Pasamos al punto D. Estimación de los ingresos a cargo del MEF ya. Esto ya pasa a cargo del MEF. ¿Qué dice? El MEF está a cargo de la estimación de los ingresos que no son registrados por los pliegos presupuestarios en el módulo de programación multianual. Mejor dicho, los ingresos que no hayan sido registrados en cada uno de los pliegos del gobierno nacional, del gobierno regional y locales, lo debe de estimar el MEF. Etapa de estimación de ingresos, los cuales se detallan en el literal A del numeral 8.4 del presente artículo. En particular el MEF a través de la Dirección General del Presupuesto, la DGPMACEDF. ¿Qué cosa es esto? Acá está. La DGPMACDF es la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí está. Por ejemplo, en el examen yo puedo plantearles, ¿no?, ¿qué significa la DGPMACEDF? Y ustedes tienen que responder tal como está aquí, jóvenes. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Señor Jairo, ¿está o no está? Sí, profesor. Un poco largo la abreviación en sí. Bastante larga la abreviación. Tendrá que memorizarla, ¿no? No es de broma, jóvenes, broma. No es que voy a hacer el examen de la sigla, ¿no? Claro que hay muchas siglas en esta parte, o en todo lo que es el presupuesto, hay muchas siglas, muchas siglas. Pero todas las estamos viendo conforme corresponden y no se deje nada claro, ¿no? Entonces, respecto a las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, se toma en cuenta los ingresos proyectados, remitidos por esa dirección de política macroeconómica.
y los ingresos proyectados remitidos por la Dirección General del Tesoro Público en el marco del inciso 1 del numeral 15.13 del artículo tanto. Decreto legislativo, implementado por el Decreto Supremo tanto y sus modificatorias, a efectos de la PMPFP. ¿Qué cosa es PMPFP? ¿Dónde está? No hemos tomado nota. Me he olvidado de consignar. O está más arriba, pues. PMPFP. Me olvidé de consignar, no está. Bueno, ya lo indicaremos ya en el documento. Se envíe ya. Ya. ¿Dónde estábamos? Claro, programa multianual es, de hecho, ¿no? Programa multianual, presupuestal. Bueno, lo dejamos ahí. Adicionalmente, se considerarán los montos estimados de los conceptos que no se encuentran bajo el alcance de lo dispuesto por el Decreto Supremo tanto y modificatorias. En la fuente de financiamiento, los RDR, los recursos directamente recaudados, que tengan opinión de la Dirección General del Tesoro Público hasta el mes de junio del año previo al año 1 de la programación multianual presupuestaria. En lo que corresponde a recursos por operaciones oficiales de crédito, la Dirección General del Tesoro Público remite los montos conforme al cronograma de desembolsos a los proyectos y programas de endeudamiento previsto para los 3 años consecutivos que comprende el programa multianual presupuestario. ¿Por qué se llama, una vez más quiero recalcar, por qué se llama el programa multianual presupuestario? Porque comprenden 3 años consecutivos. De allí que se estime, se elabore el marco macroeconómico multianual. El último elaborado es el del año 2026 al año 2029. ¿No es cierto? Por esa razón. Entonces, tomando en cuenta los contratos o convenios respectivos de las operaciones concertadas y los montos de las operaciones por concertar, para efectos de los recursos e incluirse en el presupuesto del año 1 de la PMP. Se consideran las operaciones de endeudamiento concertadas y para los años 2 y 3 corresponden las operaciones de endeudamientos concertadas y por concertar. En el caso de las operaciones de endeudamiento externo por concertarse, conforme el numeral 27.4 del artículo tanto, se establecen los recursos de la fuente de financiamiento, ROC, que cuenten con la opinión favorable de la Dirección General de Tesoro Público. Asimismo, la Dirección General de Tesoro Público remite los montos de la programación de ingresos que financian la atención del servicio de la deuda pública externa e interna. Finalmente, luego para terminar la teoría, proyección y registro de los ingresos, seguimos en la estimación de los ingresos a cargo del MEF. Tercero, ¿no? Puesto que acá es 1, 2, tercero. En cuanto a la fuente de financiamiento, recursos determinados, la DGPP estima los ingresos a las transferencias de recursos por participaciones de recursos determinados, que comprenden el canon minero, hidroenergético, gasífero, pesquero, forestal, petrolero. Como ustedes ven, hay varios tipos de canon, no solamente es el minero. Claro, el más conocido es el canon minero, pero hay este tipo de cánones contractual. Renta de aduanas, participaciones, eliminación de exoneraciones e incentivos tributarios. FONCOR, que es el Fondo de Compensación Regional, FONCOR, y el FONCOMUN, Fondo de Compensación Municipal, y otros aprobados por norma expresa, de conformidad con la normatividad vigente y los supuestos macroeconómicos proporcionados por este organismo de la Dirección General de Política Macroeconómica. Finalmente, 8.5, el punto 8.5, que dice: posterior a las reuniones de sustentación de estimación del ingreso,
De ser el caso, se requiera modificar el registro inicial de estimación de ingresos realizado en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos, los pliegos presupuestarios del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden solicitar dicha modificación a través del aplicativo Gestión de Solicitudes de Modificación. Dichas solicitudes deben incluir el sustento detallado de la modificación presupuestal para su evaluación y, de ser necesario, los pliegos presupuestarios deben remitir información complementaria. Asimismo, dictar solicitudes que deben realizarse de acuerdo al cronograma comunicado por la Dirección General de Presupuesto Público. Ok. Ahora sí pasamos a diapositivas más livianas, más ágiles. Entonces, relativas a los hitos de la programación multianual presupuestaria. Aquí vemos la radiografía de todos los pasos, de todas las etapas de la programación multianual presupuestaria. Y no solamente la programación, sino la formulación y la remisión del proyecto de ley al Congreso y aprobación, ¿no?, en los 11 meses que tiene el año. Y hemos visto que en los primeros meses se estiman los ingresos, ¿no?, dentro del marco de la programación multianual presupuestaria, y que entonces acá tenemos enero, febrero, la estimación de ingresos, justamente, ¿sí? Luego pasamos a marzo, abril, que tenemos la estimación de la asignación presupuestal multianual. Luego vamos pero antes se aprueba la asignación presupuestal multianual en el Consejo de Ministros, a inicio de mayo, primera semana de mayo. Seguimos con la programación y formulación presupuestaria, ya propiamente la formulación, que comprende los meses de mayo, junio, julio. Y en julio van las reuniones de sustentación. Luego, el 30 de agosto, se remite el proyecto de ley al Congreso de la República. Y luego se aprueba esta ley del presupuesto en noviembre de cada año. Debate y aprobación presupuestaria. Debate en el Pleno del Congreso. Primero, claro, en la Comisión del Presupuesto del Congreso, ¿no? Y después en el Pleno del Congreso. Y luego del Pleno del Congreso se vota y se aprueba. Se aprueba, jóvenes. Seguimos. Estimación, aprobación y comunicación de la asignación presupuestaria multianual, APM. Repetimos, estimación, aprobación y comunicación de la asignación presupuestaria multianual, APM. Dice, la asignación presupuestal multianual, APM, es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego presupuestario por los próximos 3 años en el marco de la fase de la programación multianual presupuestaria. Como dijimos, la asignación es el monto máximo estimado y presupuestado para gastar, ¿no es cierto? Eso quiere decir de que si se ha estimado un ingreso de 100 soles, debe de gastarse esos 100 soles. Eso es. La multianualidad se refleja en el carácter vinculante en el primer año, año 1, e indicativo para los 2 años siguientes, año 2 y año 3, y se sujeta al criterio de estabilidad fiscal del proceso presupuestario. Ya sabemos cuál es el principio o el criterio de estabilidad fiscal del proceso presupuestario, ¿no? Tiene que ver con las reglas fiscales, la disciplina fiscal. Dice, la DGPP realiza la estimación de la asignación presupuestaria multianual conforme a lo establecido en el numeral 24,2 del artículo 24 del decreto legislativo número 1440.
Listo. Vamos a tomar un reposo de 5 minutos, jóvenes. Un reposo 5 o 6 minutos, que lo necesitamos para tomar un poco de aire, porque la capacidad de almacenamiento de los videos ya está agotada. Y la universidad no hace nada por agrandar ese almacenamiento, ¿no? Ya está. Listo. Sí, señorita Vega, díganos. Sí, Nicole. sí, profesor. Justo la semana pasada en la clase le estaba hablando sobre la nueva ley, bueno, el nuevo reglamento de ley sobre las AFP y las pensiones. Sí. Me dijo que si lo podía traer como más información. Y justo, Sí, ajá, lo hice sí. y no sé si lo puedo compartir pantalla. Ya, avancemos un poco más y luego lo presenta. Ok, profesor. Sí, gracias. Muy bien, señorita. Listo, entonces. Sigamos avanzando. Ya para terminar, nos falta poco para terminar el módulo 2 y luego comenzar el módulo 3. Factores para la estimación de la asignación presupuestal multianual. ¿Cuáles son los factores? Tenemos los siguientes. A. Tomar en cuenta los límites de gastos consistentes con las reglas fiscales. B. Estimaciones de ingresos sobre la base de la información registrada por los pliegos. C. Sustentación de desempeño y logro de resultados. D. Eficacia, efectividad, oportunidad y calidad de los servicios establecidos para el logro de resultados y objetivos de política pública. E. Criterios específicos de programación, costos unitarios, metas de cobertura, proyecciones de ejecución, la capacidad de ejecución de las unidades ejecutoras. La cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones, PMI, es Programa Multianual de Inversiones. ¿Ya? La cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones aprobada y del Informe Multianual de Inversiones en APP. ¿Qué cosa era APP? Está por acá. Asignación presupuestal, ¿no es cierto? APP. PMP. APP, asignación presupuestaria. Bueno, buscaremos igual. ¿Dónde estamos? APP. En alguna parte lo he anotado, ¿no? Entonces, la cartera de inversiones en la informe multianual de inversiones en la asignación presupuestal. H. Medidas que hayan sido autorizadas por norma expresa en el año previo al de la PMP. Y la programación del pago del servicio de la deuda informada por los pliegos a la DGTP. J. La información registrada en AIRSP, recursos humanos y a cargo de la Dirección General, hemos puesto por acá también, AIHRSP, acá está. AIRHACP es el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y datos de los recursos humanos del sector público. AIRHACP. Acá está. A cargo de la Dirección General de FR, lo tenemos por acá. Bueno, tampoco, pero lo pondremos.
Listo, entonces. Información registrada en el AIE a cargo de la Dirección General. Listo. Por la programación multianual presupuestaria. Generales de los gastos sujetos a la asignación presupuestal multianual. ¿Cuáles son los criterios generales de los gastos sujetos a la asignación presupuestal multianual? Son continuidad, ejecutabilidad, consistencia y pertinencia y cierre de brechas sociales, ¿no es cierto? Es el objetivo. Entonces, en continuidad, la continuidad de procesos, los compromisos asumidos y las provisiones autorizadas por las entidades en el año previo al de la programación multianual presupuestaria, año anterior al año 1, ¿cierto? Ejecutabilidad. El gasto programado debe basarse en una proyección de ejecución de las estrategias de las entidades acorde con su capacidad operativa real y el marco legal respectivo. Consistencia. La programación multianual presupuestaria debe guardar consistencia con la información consignada y actualizada en los diversos sistemas informáticos del sector público en materia de personal, proyectos, bienes y servicios, entre otros. Y pertinencia, cierre de brechas. La programación multianual presupuestaria debe reflejar las acciones correctivas adoptadas por las entidades en función de la revisión, análisis de costo-efectividad y eficiencia, monitoreo y evaluaciones de las estrategias y programas que se hayan realizado. Listo. Artículo 59. Generación y acceso a la información para el análisis de la calidad del gasto. Vinculación con el CIAF. ¿No es cierto? Sistema Integrado de Asignación Fiscal, CIAF. Entonces, artículo 59.3. Para tal efecto, el mencionado mecanismo debe disponer de bases de datos verificables, organizados, clasificados y actuales respecto de las características de los servicios provistos por las entidades a la población, de modo que faciliten la implementación de diferentes esquemas de seguimiento de la provisión de los servicios públicos. 2. Disponer de datos verificables, organizados, clasificados y de la base de datos de operaciones registradas en los sistemas que constituyen el Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos, CIAF, RP, Recursos Públicos. 3. Acceder a la base de datos que almacenan las fuentes primarias generados por los sistemas de información de las entidades. 4. Transparentar la información y los datos de desempeño de tal manera que se puedan generar análisis y retroalimentación oportuna de otros actores del Estado, de la sociedad civil o de la población en general. Listo, pasemos a la antepenúltima diapositiva, formulación presupuestaria, que es la otra gran etapa del proceso del presupuesto, ¿no? La formulación presupuestaria. Primero es la programación y luego es la formulación. Entonces, constituye la fase del proceso presupuestario en el que las entidades públicas desagregan, distribuyen y estructuran la información del primer año de la programación multianual presupuestaria utilizando la clasificación económica de ingresos, gastos, fuentes de financiamiento y geográfica, así como las metas presupuestarias, la estructura funcional programática. Hemos visto nosotros, ¿no es cierto?, las clasificaciones económicas, ingresos, gastos en el módulo número 1, geográfica inclusive. Eso es entonces la formulación presupuestaria. Aprobación presupuestaria. ¿Qué dice? Las leyes del presupuesto del sector público, aprobadas por el Congreso de la República,
así como los demás presupuestos, disculpen, a los que se refiere el párrafo 13.2 del artículo 13 del presente decreto legislativo, constituyen el total del crédito presupuestario, que comprende el límite máximo del gasto a ejecutarse en el año fiscal. A la ley del presupuesto del sector público se acompañan los créditos presupuestarios estructurados, siguiendo las clasificaciones de gasto institucional, funcional, programático y genérica del gasto. Ya hemos visto también estas clasificaciones. Y las clasificaciones de ingreso institucional, fuente de financiamiento y genérica de ingreso. Y finalmente, la aprobación del presupuesto institucional PIA, de apertura. Una vez aprobada y publicada la ley del presupuesto del sector público, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGPP, remite a los pliegos el reporte oficial en versión física o de estar disponible en versión electrónica, que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos al nivel de pliego y específica del ingreso y de gastos por unidad ejecutora, de ser el caso, el programa presupuestal, producto, proyecto, función, división funcional, grupo funcional, categoría de gasto y genérica de gasto, para los fines de la aprobación del presupuesto institucional de apertura. Los presupuestos institucionales de apertura correspondientes a los pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. Listo, jóvenes. Hemos terminado el módulo número 2. Ok. Bueno, siendo así, vamos a avanzar un poco con el módulo número 3. Agenda del módulo 3. Ejecución y evaluación presupuestaria, que es lo que toca, ¿no? Ejecución y evaluación presupuestaria. Es el módulo 3. Entonces, hemos pasado ya, miren, del marco conceptual y normatividad del módulo 1 al módulo 2 que acabamos de terminar, que es la programación y formulación presupuestaria. Y ahora pasamos al módulo 3 de ejecución y evaluación presupuestaria. Veamos. Módulo 3, ejecución y evaluación presupuestaria. Entonces, 3, ejecución y evaluación presupuestaria. La agenda, fase de ejecución presupuestaria. Ejercicio, ¿no? O ejecución de fondos públicos. Ejecución de fondos públicos. Ahí fue una corrección. La PCA, ¿qué cosa es PCA? La programación de compromisos anuales, compromisos de contratos, ¿no? Esto que estamos en la etapa de la ejecución, en la cual ya se comienzan a firmar contratos, ¿no es cierto? Luego la certificación, luego la ejecución de gastos, el desembolso de gastos para el pago de los servicios, bienes u obras públicas, las modificaciones presupuestarias o la fase de la evaluación presupuestaria y conciliación y control del presupuesto. Listo. ¿Cómo definimos la ejecución presupuestaria? Entonces, la ejecución presupuestaria en adelante de ejecución se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Periodo en el que se perciben los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de gasto público de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en las leyes anuales del presupuesto del sector público y sus modificaciones. Esa es la definición de la ejecución presupuestaria. Todas las acciones relativas a los ingresos y pagos que hacen los diferentes pliegos de los 3 niveles de gobierno. Ejecución presupuestaria.
Tenemos acá un flujo que les dejo que vean. Un flujo, a ver si puedo agrandar un poquito. Ahí está, para que vean. Analicen un par de minutitos y luego seguimos el flujo juntos. Ajá. Ok, sigamos juntos entonces. Primero, arriba tenemos presupuesto institucional de apertura. A ver, déjenme ver acá. Estamos acá en el 3, ya, mejor abro este. A ver, este es, sí, este es. Este es el que he abierto, pero no he grabado. Ya. Listo, entonces. Ejecución presupuestaria. Dice, ¿no? Usuarios, unidad operativa. ¿No es cierto? Luego pasa a la administración. Luego a la oficina de abastecimiento. En la cual se establecen precios de referencia. Luego pasa a la oficina del presupuesto. Se verifica si hay presupuesto o hay plata. Luego, ¿existen recursos? Sí, no. No, verifica tipo de modificación. Sí, se da la certificación del crédito presupuestario, CCP. Mejor dicho, se da la certificación de que existe disponibilidad de fondos, ¿no es cierto? Luego, oficina de abastecimiento, procedimiento de contratación. Ya la contratación con la empresa que va a prestar servicios u obras públicas al Estado. Si no, nuevo procedimiento de contratación. Y si sí, se da la buena pro, ¿no? Y dice sí. Luego se pasa a la programación de compromiso anual, PCA, según el artículo 41 del decreto legislativo 1440. Allí se realizan los siguientes flujos: compromiso, devengado, que es el pago, ¿no? Pago pendiente a concretarse, calendario de pagos, giro y pago, ¿no? Esta es la cuenta por pagar, mejor dicho, devengado, cuenta por pagar. Acá se entrega la factura y se establece el calendario de pagos. Listo. Luego, presupuesto institucional de apertura, el PIA. Pasamos al presupuesto institucional modificado, PIM. ¿Qué cosa tenemos en el nivel institucional? En el presupuesto institucional modificado, créditos suplementarios. ¿Qué cosas son los créditos suplementarios? Son créditos que se originan a solicitud de un pliego de algún nivel de gobierno para obtener recursos, mayor financiamiento, que no han sido considerados dentro del presupuesto normal, regular del año pasado. ¿No es cierto? Entonces luego están las transferencias de partidas. Luego la aprobación de la ley del Congreso, artículo tanto. Otras modificaciones, artículo 50 del decreto legislativo. Incorporación de mayores ingresos, aprobación titular del pliego. Bueno, ya son un conjunto de artículos, ¿ah, jóvenes? Ya son leyes, decretos, subvenciones a personas jurídicas, aprobación en gobiernos regionales, nacionales, etc. ¿Ya? Vamos a esto. Igual, nivel funcional programático. Anulación, habilitación, artículo 47, nota de modificación presupuestaria, formalización mensual, etc, etc. Listo. Ejecución del gasto público.
La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades. A su vez, lograr resultados conforme a los créditos presupuestarios autorizados. Ojo, tiene que tener en cuenta que una cosa son los créditos presupuestarios y otra cosa son los créditos suplementarios. Más adelante vamos a ver más en extenso qué son los créditos suplementarios, ¿ya? Entonces, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de los pliegos, en concordancia con la PCA, ¿no? Ya sabemos qué cosa es PCA, la programación de compromiso anual. Acá está. Tomando en cuenta el principio de legalidad, recogido en el inciso 1 del numeral 1 del artículo tanto. Ley de procedimiento administrativo general y modificatorias y asignación de competencias y atribuciones que por ley corresponde atender a cada entidad pública, así como los principios constitucionales de programación y equilibrio presupuestario reconocidos en los artículos 77 y 78 de la Constitución Política. Ejecución presupuestaria, fase de la ejecución de los ingresos públicos. Fase de la ejecución de los ingresos públicos. 1, 2, 3. 1, estimación. 2, determinación. 3, percepción o recaudación. 1, estimación. Es el cálculo o proyección de los ingresos que por todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal, considerando la normatividad aplicable a cada concepto de ingreso, así como los factores estacionales que incidan en su percepción. 2, determinación. Es el acto que establece o identifica con precisión el concepto, monto, oportunidad y la persona natural o jurídica que debe efectuar un pago o un desembolso a favor de una entidad. ¿No? Es la determinación del pago, pues, jóvenes, con precisión del monto, la oportunidad, si es persona natural o jurídica, ¿no? Percepción o recaudación. Es el momento en el cual se produce la recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso. Puede ser recursos ordinarios o fomento por endeudamiento, etc. O sea, hemos visto. O transferencias o donaciones. Ejecución presupuestaria. Acá estamos, ejecución presupuestaria, pero por el lado de los ingresos públicos, y aquí estamos por el lado del gasto público. Por lo tanto, ejecución del gasto. ¿Cómo se clasifica en la ejecución del gasto? Se clasifica por la clasificación del gasto, existencia de recursos presupuestarios de libre disponibilidad. Compromiso, afectación presupuestaria o deducción del saldo de la partida específica de gasto. Devengado, conformidad de la entrega de los bienes o servicios contratados. Pago, extinción total o parcial de las obligaciones de la entidad. Con el pago se termina todo el proceso de contratación. Y tenemos aquí la ejecución presupuestaria, proceso de ejecución del gasto. Más desagregado. Bien, entonces vamos a dar paso a los jóvenes. Habríamos terminado la exposición del módulo 2 y el avance del módulo 3, que lo concluiremos la próxima semana. Entonces vamos a dar paso a su compañera que va a exponernos sobre los fondos de pensión, que se comprometió ella a mostrarnos. Entonces voy a dejar de presentar y doy paso a su compañera, la señorita Nicole. Adelante. Sí, profesor, más que una exposición creo que es como para estar, bueno, como en la clase pasada hablamos sobre eso y no estábamos tan seguros, entonces, bueno, me puse a investigar más sobre esta ley y sobre los reglamentos. Ok,
Lo que averigüé es que esta ley ya se había publicado el año pasado, o sea, el 24 de septiembre de 2024, pero que todavía no se había reglamentado, o sea que necesitaba todavía el reglamento para que esto se pueda aplicar. Ya. Entonces, este reglamento recién se publicó el 5 de septiembre de este año. Por eso es que recién todo este tema ha salido a la luz, por ejemplo. Y los aspectos más importantes que encontré en este reglamento, en esta ley, es que decía que a partir de la entrada en vigor de la presente ley, está prohibido el retiro total o parcial de los fondos acumulados en las cuentas individuales de los aportes obligatorios por parte de los afiliados del sistema privado de pensiones. Y bueno, esta captura la saqué de lo publicado en el Diario del Peruano. Ya. Ya, ok. Y también en las noticias, sobre todo en el diario, bueno, de esta parte me guié del diario El Comercio, en el que el ministro Raúl Pérez destacó que es el ministro del MEF, que descartó que la actual legislación contemple un nuevo retiro de fondos. Pero a su vez también explicó que el Congreso tendría la potestad de aprobar una norma adicional si busca habilitar un octavo retiro. No obstante, también advirtió que el Ministerio de Economía y Finanzas no iba a respaldar esta aprobación si es que el Congreso la aprobara, ¿no? También esta ley que dice sobre los menores de 40 años. Bueno, aquí lo subrayé, dice que las personas afiliadas al sistema privado de pensiones que tengan 40 años o más, con anterioridad a la entrada de vigor de la presente ley, podrán elegir entre percibir la pensión que le corresponda en cualquier modalidad de retiro o solicitar a la AFP la entrega del 95.5% del total de fondo disponible de su cuenta. Bueno, esto significa que los mayores de 40 años o los que cumplían 40 años el mismo 5 de septiembre pueden, cuando se jubilen todavía, o sea, de ahí más o menos 20 años de aportación, pueden elegir entre sacar su AFP el 95.5%, ¿no? Pero eso ya cuando se jubilen, cuando cumplan los 20 años de aportación. En cambio, los menores de 40 años no van a poder tener esta elección. Entonces, esto también es un aspecto importante de esta nueva ley. Aquí dice, si tu edad era menor de 40 años al 6 de septiembre del 2025, ya no vas a poder tener la opción de retirar el 95.5% de tus aportes al jubilarte. Solamente vas a tener que jubilarte bajo las modalidades de pensión ya establecidas. ¿Y qué va a suceder al sacar este porcentaje del 95.5%? Esto para los que todavía tienen la opción, o sea, los mayores de 40 años hasta el 6 de septiembre. Bueno, los mayores de 40 años que saquen este 95.5% de sus aportes cuando se han jubilado, dice, dejas de recibir una pensión mensual de parte del fondo retirado. Es decir, si te retiras, ese 95.5% del dinero ya no se podrá usar para pagar una pensión periódica. Y el 4.5% del dinero restante debe ir a salud para la cobertura de salud. También dice que al retirar este porcentaje se pierden ciertos beneficios futuros ligados a la pensión. Por ejemplo, la pensión mínima garantizada bajo ciertas condiciones.
Y respecto a los beneficiarios, que son los familiares que podrían recibir pensión de sobrevivencia en caso de fallecimiento, bueno, si optas por retirar el fondo, estos podrían perder el derecho a la pensión de sobrevivencia. Y ahora, la pensión mínima. El cambio más relevante es la creación de una pensión mínima garantizada de 600 soles para quienes no acumulen los fondos suficientes al llegar a la jubilación. Pérez Reyes dice que el Estado asumirá el rol de garantizar que ningún afiliado quede por debajo de este monto. Y con esta medida se busca responder a una de las mayores debilidades del sistema privado, donde gran parte de los afiliados no logra generar un ahorro adecuado. También dice esta ley que la afiliación universal deberá ser desde los 18 años. Aquí hay un aspecto subrayado que dice que los ciudadanos al cumplir 18 años, a partir de la entrada de vigor de la presente ley, deben afiliarse al sistema, eligiendo entre la SNP o la SPP en los plazos y procedimientos previstos en el reglamento de la presente ley. Y se regirá a partir del 1 de junio del 2027. Y en todo caso, los mayores de 18 años no elijan, se pondrán automáticamente en la ONP. Y bueno, esto ha generado bastante... ¿Marcharán por el retiro FP? ¿Lea eso? ¿Cómo? ¿Lea? Sí, marcharán por el retiro de la AFP. Así, no solo el reglamento de la reforma de pensiones, que fue promulgado hace unos días, tras 2 meses de incumplir su plazo límite, ha motivado a que los afiliados tomen las redes sociales para quejarse por las medidas que consideran perjudiciales. Ante esto, se ha convocado una marcha para este sábado 13 de septiembre, que no será solo en Lima, sino en otras regiones. En Lima, la cita es a las 9 a.m. en la Plaza San Martín. Y bueno, aquí está la bibliografía, que aquí está la ley y aquí está el reglamento de la ley. Y las diferentes noticias que han sacado de este caso. Muy bien, buen trabajo, señorita, felicitaciones. Va a ser con nota, así que vamos a tomar nota de su exposición. Un segundo. A ver, entonces. ¿Su apellido cuál es? Es Vega Suárez, profesor. Vega Suárez. Nicole, ¿no? Sí. Exposición. Ok, señorita. Listo, gracias, profesor. Muchas gracias, señorita, por su intervención y su interés por investigar y luego hacernos conocer ese importante tema de las pensiones, de los fondos de pensión privados, sobre todo. Al respecto, un comentario mío. Yo pertenezco a una AFP, por supuesto, ¿no? Pero más allá de que yo tenga un propio interés personal, ¿no? Porque me interesa tener un fondo de pensión digno cuando yo me retire. Lo cierto es de que el Congreso de la República viene autorizando retiros sin ningún tipo de miramiento, de consideración, de que no solamente vele el Congreso por los jubilados o por las personas que necesiten financiamiento en el momento para resolver sus problemas económicos actuales, ¿no? Recurriendo a su fondo de pensión, comiéndose, bueno, voy a utilizar ese término, comiéndose su futuro, ¿no es cierto? Comiéndose su futuro. Porque lo cierto es de que
el retiro, la autorización de los retiros continuos, este sería el octavo por aprobarse, ¿no? Son retiros que hacen daño al sistema de fondos de pensiones privados, sobre todo. Ya lo ha advertido el ministro actual, Pérez Reyes, de que un retiro más pondría en jaque, en riesgo, la solidez del sistema de fondos de pensiones privados. Entonces, los congresistas solamente están pensando en lo que reclaman, en lo que hacen marcha, como este sábado, ¿no? Y los que nos quedamos en el fondo, ¿qué va a pasar con nuestros fondos? Que somos miles, millones. Claro, no tantos como se hubiese querido, ¿no? Que sean, porque, claro, en el Perú tener un fondo de pensión es un privilegio, en realidad. Porque si sabemos de que de cada 10 peruanos, 7.5 peruanos tienen trabajo informal, no son formales, quiere decir de que estos trabajadores no tienen acceso ni a pensión de jubilación, fondo de pensión, ni seguro social, ni nada. Por lo tanto, no cotizan, ¿no es cierto? Y no tienen un futuro asegurado. Pero el problema está en que los que hemos cotizado por años y los que quieren retirar sus fondos anticipadamente no consideran lo que nos quedamos, jóvenes. Y eso no está bien. Y eso tiene que ver con un principio, con una cultura como país que no la tenemos, la cultura previsional, jóvenes. Así como no tenemos cultura de pagar impuestos, no tenemos cultura de transporte vial, porque todo el mundo se pasa el semáforo rojo, no tenemos cultura de ahorro tampoco, ni tenemos cultura previsional. Guardar pan para mayo, jóvenes. Vivimos al día. Claro, gran parte de la razón por la cual no existe esta cultura previsional es por los altos niveles de informalidad que hay, como hemos explicado, que no tiene posibilidades de cotizar y asegurar un futuro, jóvenes. ¿No es cierto? No sé si le comenté a ustedes, pero en una intervención del ex ministro de Hacienda, Morón, que es profesor actualmente de años, ¿no?, de la Universidad del Pacífico, lo dijo en la facultad. Vino a darnos una conferencia junto con el economista Luis Arias Minaya, el mejor especialista en temas tributarios del Perú, y Morón, exministro de Hacienda, lo dijo, ¿no? Creo que les he comentado ahora que me acuerdo, de que en realidad dijo, como en el Perú no tenemos cultura previsional y gran parte de la población no va a tener fondos de pensión, lo que se hace es un contrato implícito, ¿no?, sobreentendido, de que como los padres le limpiaron los pañales a los hijos, ahora cuando se jubilen, como no tienen pensión, los hijos tendrán que cuidarlos a los padres, ¿no es cierto? Pero ese no es el caso. Eso es propio de países en desarrollo, que los hijos estén asumiendo responsabilidades con los padres, cosa que no debe de ser, porque los adultos mayores cuando se jubilen deben de continuar viviendo dignamente, jóvenes, ¿no? Como lo hacen en los países avanzados, en los cuales tienen buenas pensiones, se retiran, tienen buenas pensiones. Por eso que el turismo que viene al Perú, el mejor tipo de turismo que viene al Perú es de la tercera edad, porque son gente que ya en Europa, Estados Unidos se ha jubilado y tiene recursos. Por eso que viene, gasta, porque no se alojan como los turistas mochileros en hoteles de mala muerte, sino que se alojan en los mejores hoteles, ¿no? Por lo tanto, gastan, consumen, viajan, compran souvenirs. Entonces, jóvenes, yo estoy en completo desacuerdo en que haya más retiros de los fondos de pensión. Y uno de los
de los inspiradores de estos retiros es el congresista Luna Gálvez, que ese es un judío, no diré que es judío, los judíos no son malos, es un demonio, ese es el término, es un demonio que en realidad por desarrollar populismo, clientelismo político, pensando en las próximas elecciones, esta es el principal inspirador para aprobar los retiros continuos que han habido desde hace ya buen tiempo, jóvenes. Es igual, veremos estos aumentos que han habido, ya hemos comentado algo, pero previamente, en las clases pasadas, en relación a los retiros o a los aumentos que acaban de tener los jubilados del sector profesoral, de los colegios primarios, secundarios, ¿no? Fíjese, ese es un monto fuerte que va a afectar al equilibrio presupuestal. Y el problema es de que el Congreso tiene iniciativa de gasto. Ese es el problema. El problema que se genera es una amenaza al presupuesto, al equilibrio fiscal, debido a la iniciativa de gasto que se está tomando sin tener esas atribuciones el Congreso de la República. Está ingresando en campos que no le corresponden, como estos, de aumentar salarios a jubilados que el Estado peruano no es capaz. Yo no estoy en contra de que los jubilados que ganan sueldos miserables, eso sí, se les aumente, pero en forma gradual, ¿no es cierto? Un periodo de 5 o 6 años, conforme crezca la economía, porque no podemos poner en riesgo el equilibrio fiscal para beneficiar solamente a un pequeño sector de la población. Porque, como una vez más le digo, el gran riesgo de los desequilibrios fiscales es que generan finalmente inflación, jóvenes. Y si rebrota la inflación, ese es el germen para las grandes crisis económicas, para la desestabilización de la economía, de la política, de la vida en general. Es lo que no comprenden los políticos ignorantes del Congreso de la República. No comprenden. Son gente que ha llegado por diversos intereses, financiados por oscuros intereses, y no hay allí ningún tipo de racionalismo económico, porque lo que debe de presidir toda decisión, sobre todo de tipo económico, es el racionalismo económico, jóvenes, que es lo que nosotros aprendemos y estamos aprendiendo en la universidad, que gasto yo lo que yo tengo y no puedo gastar lo que yo no tengo, y no puedo gastar por solamente contentar a un grupo de gente que presione para que yo le aumente sueldos y salarios. No, jóvenes. Nos ha costado demasiado sacrificio después de más de 30 años desde 1990, para llegar a una situación de equilibrio económico y tener unas finanzas bollantes, aunque no del todo bollantes, para poder recaer en ese problema. Cosa que determinados sectores políticos, sobre todo, no lo comprenden. No lo comprenden. Bien, jóvenes, entonces continuaremos analizando más adelante todos estos temas. Y creo que sería todo por hoy día. Sería todo por hoy día, y entonces nos estaríamos viendo el próximo lunes, jóvenes. Está haciendo frío. Y bueno, felizmente que no estamos en la universidad. No sé cómo estará el problema de la universidad, ¿no? Se han suspendido el concurso de admisión, y además están cerradas las instalaciones, ¿no? Esperamos que se normalice ya el próximo lunes. Ok, jóvenes, si no hay ninguna pregunta de parte de ustedes, estaríamos concluyendo nuestras clases. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Parece que ninguna. Por lo tanto, damos por concluida nuestra clase de hoy día, jóvenes. Buenas noches con todos. Que les vaya muy bien. Buenas noches, jóvenes. ¿Están allí o se han ido ya? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches con todos. Hasta mañana, jóvenes, señoritas.